cuando mi hijo tomó el micrófono y frente a todos soltó que yo no había puesto ni un peso para su boda, simplemente sonreí y me marché sin decir una palabra. Al día siguiente, los 3.2 millones de euros que pensaba dejarle en herencia ya no existían. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa la campanita porque cada día tenemos nuevas historias que no querrás perderte. Dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Mi nombre es Rafael Ortega Salcedo, tengo 65 años y durante décadas levanté con mis propias manos un pequeño imperio que creí sería el legado para mi único hijo. Hoy, mientras escribo desde mi casa nueva frente al mar en Puerto Vallarta, puedo decir con toda calma que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Pero para entenderlo, debo llevarte al sábado 16 de septiembre de 2023, el día en que todo cambió. La boda de Álvaro, mi hijo de 32 años, se celebraba en el Hotel Ritz de Madrid. Durante meses escuché comentarios vagos sobre los preparativos, siempre de paso, nunca con detalles concretos. Todo está bajo control, papá me repetía cada vez que le ofrecía ayuda. Luis se está encargando de todo. Luis Hernández Robles, el padre de Mariana Cifuentes. Un empresario del sector hotelero de 58 años tomó el mando de la organización como quien está acostumbrado a resolver cualquier problema con talonario. Yo no me ofrecí a pagar la boda. Es cierto, debo admitirlo. Desde mi divorcio con Clara en 2018, la relación con Álvaro se volvió fría, distante, casi de protocolo. Él vivía inmerso en su carrera de abogado. Yo seguía manejando mis empresas desde la sombra. Nos veíamos de vez en cuando intercambiando cortesías sin verdadera conexión. Creí que la boda sería la oportunidad de acercarnos, pero pensé que mi aporte vendría después en privado de la forma que realmente importa, asegurándole el futuro. Durante todos esos meses, yo tenía mi propio plan secreto. En mi oficina de la calle Serrano guardaba 2 documentos que cambiarían para siempre la vida de mi hijo. Los papeles de traspaso de Construcciones Ortega S.L., la empresa que levanté durante 30 años y que facturaba 2,88 millones de euros al año, y las escrituras de un departamento de 180 mesas en pleno barrio de Salamanca, valorado en 850.000 euros. Mi idea era entregarle a ambos durante su luna de miel, como regalo de bodas, una sorpresa que le daría estabilidad económica de por vida. Pero hay contexto que debes saber porque nada de lo que vino después tiene sentido sin los años previos a esa noche fatídica. En los últimos 5 años, sobre todo después del divorcio, intenté mantener una relación cercana con Álvaro en gestos pequeños pero importantes. Cuando me diagnosticaron hipertensión en marzo de 2021, le pedí que me acompañara al cardiólogo. «Estoy con un caso importante, papá. Ve en taxi», me contestó. Cuando tuve neumonía en diciembre de 2022 y pasé 4 días internado en el Hospital La Paz, Álvaro me visitó solo una vez 20 minutos con la mirada fija en su celular. Las pequeñas humillaciones se acumulaban como gotas que horadan la piedra cuando pedía ayuda con la banca en línea, cuando no entendía una aplicación, cuando solo quería compañía un domingo. Siempre había una excusa, siempre algo más importante. «Papá, tienes que adaptarte a estos tiempos», me decía con esa condescendencia que hiere más que un grito. Sin embargo, cuando Luis Hernández necesitaba algo, Álvaro corría. Vi cómo se desvivía por complacer a su suegro, cómo le consultaba sus decisiones profesionales, cómo cada domingo visitaba religiosamente la casa de los Hernández. Era doloroso, pero guardaba silencio pensando que el tiempo y mi generosidad futura sanarían todo. Llegué solo a la boda aquel sábado por la tarde. Clara, mi exesposa, había llegado con su hermana. Los 200 invitados llenaban los elegantes salones del hotel, todos impecables, ajenos al drama que yo llevaba por dentro desde hacía años. Álvaro estaba radiante con su esmoquín negro. Mariana lucía un vestido de encaje que, según escuché, costó 4.500 euros. Durante la ceremonia vi a Luis en primera fila, fotogénico, orgulloso, recibiendo felicitaciones como si él fuera el verdadero protagonista. Yo estaba sentado en la tercera fila, sonriendo con cortesía, aplaudiendo en los momentos indicados, con esa mezcla extraña de orgullo y melancolía que solo un padre divorciado puede comprender. La cena transcurrió tranquila.
Conversé con algunos familiares lejanos, crucé saludos con colegas de Álvaro, comenté lo bueno que estaba el menú y lo impecable del servicio. Todo parecía normal, todo correcto. En mi cabeza repasaba una y otra vez el discurso que pensaba dar cuando llegara el turno de los brindis. Diría lo orgulloso que estaba, desearía lo mejor a la pareja y tal vez insinuaría la sorpresa que les tenía guardada. Pero ese momento nunca llegó para mí. Cuando Luis tomó el micrófono para abrir los brindis, habló durante 8 minutos sobre su nuevo hijo, sobre la alegría de haber ayudado a cumplir este sueño de amor, y sobre lo feliz que estaba de haber hecho posible una celebración perfecta. Los aplausos fueron largos, intensos. Luego le tocó a Álvaro y ahí fue cuando todo lo que había construido en 65 años de trabajo, esfuerzo y amor de padre se derrumbó como un edificio sin cimientos. Mi hijo tomó el micrófono con esa sonrisa segura que heredó de mí en tiempos mejores. La iluminación del salón le bañaba el rostro mientras 200 pares de ojos lo observaban atentos. Mariana lo contemplaba desde la mesa principal con adoración. Luis irradiaba orgullo desde su asiento y Clara sonreía con esa expresión maternal que yo conocía tan bien. Yo esperaba escuchar mi nombre. Esperaba ese reconocimiento que al menos por protocolo o educación básica un padre merece. Yo había criado a ese hombre, lo había formado, había pagado su carrera de Derecho en la Universidad Complutense, había estado en cada graduación, en cada logro hasta el divorcio. Amigos, familia, comenzó Álvaro con voz firme y pausada. Hoy es el día más importante de mi vida. Mariana y yo queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible esta celebración mágica. Sus primeras palabras fueron para Mariana como era natural. Habló de su amor, de los planes que tenían, de lo feliz que se sentía. Luego agradeció a Clara por haberlo criado con tanto cariño y dedicación. Ella se emocionó secándose discretamente las lágrimas. Hasta ahí todo estaba dentro de lo esperado. Yo aguardaba mi turno preparando mentalmente mi gesto de humilde gratitud. Pero entonces Álvaro giró hacia la mesa de Luis y su voz cambió. Se volvió más cálida, más cargada de una gratitud genuina que me heló la sangre. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Luis Hernández, mi suegro, dijo, alzando su copa. Un hombre que desde el primer día me recibió como a un hijo verdadero. Luis, sin tu generosidad, sin tu apoyo incondicional, esta celebración no habría sido posible. Has cubierto cada detalle desde las flores hasta la música, desde el banquete hasta los vinos más finos. Los aplausos estallaron mientras mis manos se enfriaban. ¿A dónde quería llegar con eso, Luis? Me ha mostrado lo que significa ser un padre presente, continuó Álvaro. Siempre ahí, siempre dispuesto, siempre poniendo a la familia primero. Gracias por enseñarme que un padre también puede ser un amigo, un consejero, un verdadero pilar. El salón entero estaba hipnotizado por sus palabras. Luis se levantó visiblemente conmovido, recibiendo ovaciones como si hubiera ganado un premio. Y entonces llegó el instante que me perseguirá hasta el último día de mi vida. Álvaro hizo una pausa calculada, sonrió con esa ironía cruel que solo un hijo puede dirigir a su padre. Y soltó la frase que destrozó para siempre nuestra relación. Mi suegro ha cubierto absolutamente todo en esta boda perfecta. Mi papá, bueno, rió ligeramente como si estuviera contando una anécdota graciosa. Mi papá ni una flor ha dado. El silencio que siguió fue como un golpe seco en el aire. 200 personas giraron la cabeza hacia mí de inmediato. Algunas con lástima, otras con sorpresa y unas cuantas con esa curiosidad morbosa que despierta el drama familiar a plena vista. Sentí como si me hubieran abofeteado delante de todo México. Álvaro siguió hablando, pero ya no oía nada. Sus palabras se convirtieron en un murmullo lejano mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. No era solo la humillación pública, aunque esa dolía como una herida abierta, era el desprecio absoluto, la falta de respeto hacia todo lo que había hecho como padre. Ni una flor. De verdad pensaba que mi valor como padre se medía por lo que gastara en su boda.
En esos segundos que parecieron eternos, mientras forzaba una sonrisa y aplaudía de forma mecánica, mi memoria empezó a proyectar como una cinta implacable cada desplante y cada humillación pequeña que había recibido durante años. Recordé aquel martes de noviembre de 2022 cuando lo llamé angustiado porque no podía entrar a mi cuenta bancaria y el sistema me había bloqueado. «Papá, no puedo, ahora estoy en una reunión importante». «Llama al banco», me dijo cortante. Pasé 3 horas al teléfono con operadores que me pasaban de un área a otra hasta que por fin una empleada joven tuvo la paciencia de guiarme paso a paso. También vino a mi mente cuando en mayo de 2023 necesitaba que alguien me llevara a una endoscopia. El procedimiento incluía sedación, así que debía ir acompañado. «Papá, contrata un taxi privado. Yo tengo que preparar un caso para el martes», fue su respuesta. Al final fue don Sebastián, mi vecino de 78 años, quien me llevó sin poner una sola objeción. Recordé los domingos vacíos en los que lo invitaba a comer y siempre había una excusa. «Tengo que trabajar. Mariana y yo ya tenemos planes. Vamos a casa de Luis». Y, sin embargo, el lunes veía en Facebook las fotos de Álvaro en casa de los Hernández sonriente rodeado de su nueva familia política. Mientras continuaba su discurso agradeciendo a todas las personas importantes de su vida, yo seguía sin ser mencionado más allá de esa frase hiriente. Era como si me hubieran reducido a una nota al pie, a un personaje de fondo en la historia del hombre que yo había criado. La ironía era devastadora. En mi oficina tenía listos los documentos que lo harían millonario de un día para otro. Había planeado entregarle las llaves de un futuro asegurado de una estabilidad que la mayoría solo puede soñar. Y él me acababa de reducir a ni una flor. Cuando terminó de hablar, el salón estalló en aplausos. Luis se levantó para abrazarlo dándole palmadas en la espalda. Sonrisas de orgullo mutuo. Mariana lo besó con emoción. Clara aplaudía desde su mesa aparentemente ajena al daño que su hijo acababa de provocarme. Yo seguía ahí con esa sonrisa forzada que me dolía hasta en los músculos de la cara. Algunos invitados me miraban con compasión apenas disimulada. Escuché murmullos: «¡Qué fuerte! Pobre hombre, qué forma de humillar a su papá». Álvaro regresó a la mesa principal sin siquiera mirarme. No hubo un gesto para suavizar sus palabras, ni un intento de retractarse. Para él, lo que había dicho era normal y aceptable. Fue justo entonces, mientras lo veía brindar alegremente con Luis, que tomé la decisión más importante de mi vida. No fue un arrebato ni venganza ciega, fue claridad pura, fría, calculada. Si mi hijo creía que yo no había dado ni una flor, entonces tendría razón. Para siempre. Me levanté con una calma que me sorprendió a mí mismo. No había temblor en mis manos, ni rabia visible en mi rostro, solo una serenidad extraña como la calma que dicen sentir los condenados a muerte antes de la ejecución. Quizá porque algo en mí murió esa noche. Caminé entre las mesas con pasos firmes esquivando a los invitados que bailaban. La orquesta interpretaba una versión suave de Sabor a mí mientras las parejas se mecían en la pista. Todo era perfecto, elegante, tal como Luis lo había planeado. La fiesta seguía su curso ajena al terremoto que acababa de sacudir mis cimientos. Llegué a la mesa principal donde Álvaro conversaba con Mariana y sus amigos de la universidad. Lo observé unos segundos. Mi hijo, el hombre que había sujetado mis dedos para dar sus primeros pasos, que había llorado en mis brazos cuando se fracturó a los 7 años. Ese mismo hombre acababa de aniquilarme públicamente sin el menor remordimiento. «Álvaro», dije en voz baja tocándole el hombro. Se giró con esa sonrisa social que reservaba para los conocidos. «Sí, papá. Felicidades por la boda. Ha quedado todo precioso». Sus ojos reflejaban una satisfacción superficial como si mi aprobación fuera irrelevante. «Pero bienvenido», añadí. «Gracias, Luis. Realmente te luciste con todo». Hasta en mi felicitación debía aparecer Luis. «Mariana está radiante», agregué mirando a mi nuera. Ella sonrió con cortesía, aunque percibí cierta incomodidad. Tal vez había notado la tensión que yo ocultaba. «Muchísimas gracias, Rafael», respondió con educación. Al menos Mariana mantenía las formas. Me incliné un poco más hacia Álvaro. Los invitados cercanos seguían conversando, pero algunos escuchaban discretamente. Sabían que algo había pasado.
Hijo, le dije en voz baja posando mi mano con firmeza sobre su hombro. Has dicho algo muy cierto esta noche. Tienes razón, no he dado ni una flor para tu boda. Álvaro me miró confundido como si no entendiera. Papá, yo no quise... No lo interrumpí suavemente manteniendo esa sonrisa que me estaba costando un esfuerzo sobrehumano. Has sido absolutamente honesto. Y sabes qué es lo que más me gusta de la honestidad, que siempre funciona en ambos sentidos. Le di un abrazo largo paternal de esos que solía darle en la infancia y él lo devolvió de manera mecánica. Mientras lo estrechaba contra mí, susurré en su oído: disfruta tu noche perfecta, Álvaro. Ha sido exactamente lo que necesitaba escuchar. Cuando nos separamos vi un destello de incomodidad en sus ojos. Tal vez intuía que mis palabras escondían un trasfondo mayor, pero estaba demasiado absorto en su fiesta para comprenderlo por completo. Que tengas una luna de miel maravillosa, añadí, besándole la frente como lo había hecho miles de veces cuando era niño. Te quiero, hijo. Sin esperar respuesta me volví hacia Mariana, le di un beso cortés en la mejilla y le deseé toda la felicidad del mundo. Ella murmuró algo acerca de la esperanza de que nos viéramos pronto. Palabras vacías de cortesía que los dos sabíamos no significaban nada real. Después me acerqué a Clara, que estaba en su mesa conversando con su hermana Carmen. Mi exesposa me recibió con la misma frialdad educada que había marcado nuestras interacciones desde el divorcio. Me voy ya, Clara. La ceremonia ha estado preciosa. ¿Tan temprano? Aún es pronto, respondió con sorpresa genuina. Mañana tengo cosas que hacer temprano, mentí sin titubear. Cuídate mucho. Le di un beso en la mejilla y me despedí también de Carmen, que me observó con cierta extrañeza. Seguramente había notado la tensión latente durante el discurso de Álvaro. Salí del salón sin volver la vista atrás. En la recepción del hotel, el conserje me preguntó si quería que pidiera un taxi. Por favor, le respondí, y en menos de 5 minutos estaba sentado en el asiento trasero de un Mercedes negro rumbo a mi casa en el barrio de Chamberí. Durante los 25 minutos de trayecto, Madrid desfilaba ante mis ojos como una película muda. Las calles iluminadas, la gente disfrutando del sábado por la noche, las terrazas abarrotadas de vida. Todo seguía igual que siempre, pero yo ya no era el mismo. El chofer, un hombre de unos 50 años con acento andaluz, intentó iniciar conversación. ¿Viene de alguna fiesta? De una boda, respondí con sequedad. ¡Ah, qué bonito! De familia. Mi hijo. Enhorabuena, debe estar usted muy orgulloso. ¿Orgulloso? ¿Qué palabra más difícil de digerir esa noche? Sí, mentí, muy orgulloso. El resto del viaje transcurrió en silencio. Yo miraba por la ventana, pero realmente no veía las calles. Mi mente ya había empezado a operar de manera automática, fría, calculadora. Era como si hubiese reactivado ese instinto empresarial que me permitió levantar mi fortuna desde cero. Cuando llegué a casa, pagué al taxista y subí lentamente hasta mi piso en la tercera planta. El portero nocturno me saludó cordialmente. ¿Qué tal la boda, don Rafael? Perfecta, respondí. Absolutamente perfecta. Una vez dentro me quité el traje de ceremonia con calma deliberada. Colgué la chaqueta, aflojé la corbata, me puse ropa cómoda, todo con esa extraña serenidad que me había invadido desde el instante de la humillación. Me serví un whisky de Malta, un Macallan 18 años que guardaba para ocasiones especiales. Ironías de la vida. Esa noche merecía una copa así, aunque no por las razones que había imaginado por la mañana. Me senté en mi sillón de cuero favorito, el que compré tras el divorcio, y comencé a reflexionar con la brutal claridad que solo llega en los momentos más dolorosos. Álvaro tenía razón, yo no había puesto dinero en su boda. Pero no porque fuera tacaño, no porque no me importara, no porque no tuviera medios. No lo hice porque ingenuamente creí que mi papel como padre iba más allá del dinero. Pensé que mi presencia, mi amor, mi apoyo eran tan valiosos como los euros que Luis había gastado. ¡Qué ingenuo! En el mundo de Álvaro, el amor se medía en facturas pagadas, en cuentas saldadas, en aportaciones tangibles. Y bajo ese criterio, Luis había ganado la partida de manera aplastante. Luis era el padre que Álvaro quería, siempre con la cartera abierta, generoso, con el dinero listo para resolver cualquier problema económico.
Yo, en cambio, era solo el padre biológico, una figura de protocolo que aparecía en las fotos familiares para cumplir con la formalidad. Muy bien. Si esas eran las reglas del juego, yo estaba dispuesto a aceptarlas. Terminé el whisky y fui directo a mi despacho. Encendí la lámpara del escritorio, moví el cuadro de Sorolla que cubría la caja fuerte y la abrí. De ahí saqué los 2 documentos que cambiarían el rumbo de esta historia. Los leí una vez más, asegurándome de comprender perfectamente lo que estaba a punto de hacer. En mis manos tenía el futuro económico de Álvaro, 3.200.000 € entre la empresa y el departamento. Era momento de demostrarle que tenía razón, su padre no daba ni una flor. Los documentos quedaron extendidos sobre mi escritorio de caoba, iluminados por la luz amarillenta de la lámpara. 2 hojas que representaban décadas de esfuerzo, sacrificio y planificación meticulosa que Álvaro nunca llegó a sospechar. Los acaricié con la yema de los dedos como si fueran reliquias sagradas mientras mi mente emprendía un viaje implacable hacia el pasado. Construcciones Ortega S.L. había nacido en 1987 con un préstamo de 50.000 pesetas que pedí al banco después de vender el coche de Clara. Álvaro tenía apenas 2 años. Correteaba por la casa con sus pantaloncitos cortos mientras yo llenaba formularios en la mesa de la cocina hasta la madrugada. Clara me preparaba café tras café, confiando ciegamente en mi visión de futuro, aunque apenas tuviéramos ahorros. Los primeros contratos fueron modestos arreglos de baños, reparación de techos, trabajos pequeños que yo mismo ejecutaba con herramientas compradas de segunda mano. Álvaro se dormía escuchando el golpeteo de mi calculadora mientras yo hacía presupuestos y los fines de semana me acompañaba a las obras con su chamarrita azul preguntándome para qué servía cada herramienta. «Papá, ¿cuándo seré mayor para ayudarte?», me decía con esos ojos curiosos mientras yo colocaba ladrillos o lijaba paredes. «Muy pronto, campeón», le respondía acariciando su cabello. «Algún día todo esto será tuyo». Qué ingenuo fui al creer que esas promesas tendrían un valor eterno para él. La empresa fue creciendo poco a poco en los años 90. Conseguimos contratos más grandes, remodelaciones completas de oficinas, construcción de casas residenciales, rehabilitación de edificios antiguos. Para el año 2000 ya teníamos 15 empleados y facturábamos más de 300.000 € al año. Álvaro, entonces con 15 años, presumía en el colegio: «Mi papá tiene una constructora, construye casas importantes». Parecía orgulloso de mí en aquella época, o al menos eso aparentaba. El departamento de la calle Velázquez lo compré en 2015, en plena crisis inmobiliaria cuando los precios se habían desplomado. Costó 480.000 €, una inversión arriesgada que Clara criticó con dureza. «¿Estás loco, Rafael? ¿Para qué queremos 2 pisos?», me reclamaba. Pero yo ya tenía un plan. Sería el regalo de bodas para Álvaro cuando encontrara a la mujer indicada. Durante 8 años mantuve esa propiedad pagando puntualmente comunidad, seguro e impuestos. Cada trimestre, al llegar el recibo del IBI, imaginaba la expresión de sorpresa y felicidad que pondría Álvaro cuando le entregara las llaves. «Papá, no lo puedo creer. Eres increíble». Fantasías ridículas de un padre obsesionado con su hijo. Tomé el segundo documento, las escrituras del departamento, 180 metetastatus, distribuidos en 4 recámaras, 3 baños, un salón amplio con vistas al retiro y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Lo había reformado completamente en 2020, invirtiendo otros 120.000 € adicionales, pisos de parqué de roble, mármol de Carrara, en los baños, aire acondicionado, centralizado, domótica integrada. Todo pensado para una pareja joven que empezaba su vida en común. Mientras repasaba los papeles, mis recuerdos seguían golpeándome sin piedad. Reviví aquel episodio de febrero de 2021 que marcó un antes y un después en nuestra relación, aunque en su momento no lo entendí del todo. Sufrí una arritmia en plena reunión con clientes. Nada grave según los médicos, pero debía hacerme un electrocardiograma de control. El cardiólogo insistió en que fuera acompañado por si había complicaciones durante la prueba. Llamé a Álvaro desde el hospital. «Hijo, ¿puedes venir al Ramón y Cajal? Necesito que me acompañes a una prueba». «¿Qué pasó?». «¿Es grave?», me preguntó con una preocupación que interpreté como auténtica.
No lo creo, pero el médico dice que es mejor que alguien venga conmigo. Hubo una pausa demasiado larga que debió alertarme. Papá, estoy en medio de una mediación muy complicada. No puede ir mamá contigo. Tu madre está trabajando y ya sabes cómo se pone con los temas médicos, le expliqué. Clara siempre se alteraba demasiado ante cualquier problema de salud. Mira, papá, llama a un taxi o pide a algún amigo. Yo de verdad no puedo salir ahora. Este caso me costó meses conseguirlo. Colgó después de prometerme que me llamaría al terminar. Nunca lo hizo. Al final fue don Sebastián, mi vecino jubilado de 78 años, quien me acompañó. Un anciano tuvo que hacer de hijo porque el mío estaba ocupado con cosas más importantes. Lo que realmente me destrozó fue descubrir 3 días después una foto en el Instagram de Mariana. Álvaro aparecía sonriente en un restaurante de lujo brindando con una copa de champaña. El pie de foto decía celebrando el éxito de mi abogado favorito. La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día de mi electrocardiograma. No había tenido ninguna mediación complicada. Había disfrutado de una cena romántica con su novia. Había mentido descaradamente para no acompañar a su padre a una prueba médica. Seguí repasando los documentos mientras más recuerdos dolorosos emergían como fantasmas del pasado. Aquella vez que le pedí ayuda para configurar mi nuevo celular y Álvaro respondió: «Papá, YouTube está lleno de tutoriales. Aprende como todos». El día que lo quise invitar a comer por su cumpleaños y me contestó que ya tenía planes con la familia de Mariana. O cuando traté de explicarle un problema con Hacienda y me cortó en seco: «Contrata a un asesor fiscal». Yo no me dedico a eso, pero el contraste más brutal lo viví un domingo de marzo de 2023. Había ido al Corte Inglés de Goya a comprar una camisa y vi a Álvaro cargando bolsas de compras junto a Luis. Se reían a carcajadas mientras subían las escaleras mecánicas. Luis llevaba una bolsa enorme de El Corte Inglés. Álvaro otra de Zara Home. Los seguí a cierta distancia sintiéndome ridículo, pero incapaz de resistir la curiosidad. Los vi entrar en la sección de electrónicos. Luis señalaba una televisión de 55 pulgadas mientras Álvaro asentía con entusiasmo. Escuché retazos de su charla. «Para el salón nuevo quedará perfecta», decía Luis. «No sabes cuánto te lo agradezco», respondía Álvaro. Luis le estaba comprando un televisor que costaba más de €1,000. Mi hijo lo trataba con la deferencia y gratitud que yo nunca recibí, ni siquiera cuando le regalé su primer coche para la universidad. Ese día entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de darme cuenta. Luis había ocupado mi lugar no solo como figura paterna, sino como proveedor, como referente, como el hombre al que Álvaro recurría cuando necesitaba algo. Yo me había convertido en el padre biológico de protocolo, el que aparecía en las fotos familiares por compromiso, el que recibía llamadas de cumpleaños de 2 minutos y visitas de Navidad por cortesía. Volví al presente, a mi despacho silencioso, a los documentos extendidos frente a mí. Eran las 2:47 de la madrugada según el reloj de pared. Álvaro y Mariana probablemente seguían bailando las últimas canciones de la noche, despidiendo invitados, recibiendo felicitaciones. Luis se habría llevado todos los elogios. ¡Qué fiesta tan perfecta! Has organizado todo impecablemente. Eres un suegro maravilloso. Habrían dicho mientras yo quedaba como el tacaño que ni una flor dio. Perfecto. Era hora de que esa percepción se volviera una verdad permanente. Guardé los documentos dentro de un sobre manila perfectamente ordenados y lo coloqué en el centro del escritorio. Al día siguiente comenzaría la fase más importante de mi plan de mostrarle a Álvaro que había tenido razón. Su padre realmente no daba nada y nunca más lo haría. Desperté el domingo 17 de septiembre a las 6:30 de la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No había rastro de la pesadez emocional que esperaba después de una noche tan devastadora. Era como si mi mente hubiera procesado todo durante el sueño y hubiera llegado a conclusiones firmes. Me preparé un café cargado y me senté en la terraza de mi piso contemplando Madrid bajo la luz dorada del amanecer. La ciudad empezaba a moverse lentamente. Algunos madrugadores hacían ejercicio en el parque cercano.
Los kioscos abrían sus persianas. El tráfico aún era escaso. Todo normal, todo predecible. Igual que mi relación con Álvaro durante años predeciblemente dolorosa. Tomé mi agenda y comencé a escribir una lista detallada. No era un plan de venganza como cualquiera pensaría. Era un plan de coherencia. Si Álvaro consideraba que su padre no daba ni una flor, entonces su padre sería exactamente eso, alguien que no da nada jamás a nadie, especialmente a él. El primer nombre que anoté fue Roberto Navarro Pérez, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Roberto me había acompañado en el divorcio y redactado todos los contratos clave de la empresa. Conocía cada detalle de mi patrimonio. Si alguien podía ejecutar mi plan con precisión, era él. El segundo nombre fue Carlos Mendoza Ruiz, mi contacto en la inmobiliaria Soevis. Carlos había gestionado ventas de propiedades de lujo para clientes adinerados. Tenía experiencia en transacciones complejas y sobre todo discreción absoluta. El piso de Velázquez requeriría un comprador que pagara al contado y cerrara rápido. El tercer nombre me costó más trabajo escribirlo: Fernando Castañeda López, presidente de Inversiones Mediterráneo C. Un grupo empresarial catalán que llevaba 2 años insistiendo en comprar Construcciones Ortega. Fernando me había hecho propuestas generosas cada 6 meses, siempre rechazadas con cortesía porque yo tenía otros planes para la empresa, planes que incluían a un heredero natural llamado Álvaro. Esos planes murieron la noche anterior, exactamente a las 22:34, cuando mi hijo pronunció esas palabras devastadoras. Revisé los contactos en mi móvil hasta encontrar el número de Fernando. Era temprano para llamar, pero sabía que él solía madrugar. A las 8:15 marqué su número. Rafael, qué sorpresa tan agradable, contestó con esa energía tan típica de los empresarios catalanes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la boda de tu hijo? Perfecta, Fernando. Absolutamente perfecta, respondí con una ironía que él no captó. Te llamo porque he estado reflexionando sobre nuestras charlas anteriores. Hubo un silencio expectante al otro lado. Fernando era demasiado astuto para mostrar emoción antes de tiempo, pero se notaba que intuía algo grande. ¿En qué sentido, Rafael? ¿Tu última oferta por Construcciones Ortega sigue en pie? Por supuesto. Incluso podríamos mejorarla según las condiciones. ¿Estás pensando seriamente en vender? Muy seriamente. ¿Cuándo podríamos sentarnos a ver detalles?, preguntó ahora sí, sin poder disimular el entusiasmo. Mañana lunes vuelo a Madrid si hace falta. Perfecto. En mi oficina a las 10:00. Allí estaré, Rafael. Me alegra mucho que hayas tomado esta decisión. Será una gran adquisición para nosotros. Colgué con una mezcla extraña de alivio y melancolía. Acababa de dar el primer paso para desmantelar todo lo que había construido pensando en Álvaro. Dolía, pero al mismo tiempo era como limpiar una herida infectada. La segunda llamada fue a Roberto Navarro, mi abogado de confianza. Su secretaria me dijo que estaba en su casa de campo, pero que podía localizarlo si era urgente. Le indiqué que lo era. «Rafael, ¿todo bien?», preguntó sorprendido cuando atendió. «No sueles llamar los domingos. Necesito verte mañana temprano. Hay que preparar varios documentos importantes». ¿Algún problema legal? Todo lo contrario. Voy a vender la empresa y el departamento de Velázquez. Quiero que tengas todo listo. Roberto guardó silencio unos segundos. Sabía cuánto significaba para mí dejarle ese patrimonio sólido a Álvaro. Rafael, ¿estás seguro? Es una decisión enorme. Quizá deberías pensarlo unos días. Lo llevo pensando toda la vida, Roberto. No hay vuelta atrás. Muy bien. Nos vemos mañana a las 9. Prepararé todo. La tercera llamada era la más delicada. Carlos Mendoza, mi contacto en la inmobiliaria, contestó al segundo tono como siempre. «Don Rafael, ¿cuánto tiempo sin noticias? Carlos, necesito que pongas en venta el departamento de Velázquez ya mismo. El de 180 metros, el que remodelé hace 3 años. Exactamente ese. Pero si ese piso era para su hijo, ya no». Carlos tenía la experiencia suficiente para no hacer preguntas de más. «Entiendo. ¿Qué precio tiene en mente?» «El de mercado, pero quiero un comprador serio que pague de contado y cierre rápido. Preferiblemente extranjero. Sin problema. Tengo varios clientes interesados». «¿Cuándo puedo mandar al fotógrafo y armar el dossier?»
Mañana por la tarde, perfecto a las 16:00 tendrá a un técnico allí. Cuando colgué eran las 9:30. Álvaro y Mariana seguramente seguían durmiendo tras su noche de bodas sin saber el terremoto que se estaba gestando en la vida que creían controlada. Me puse ropa deportiva y salí a caminar por el retiro. Necesitaba aire, movimiento, espacio para ordenar lo que estaba haciendo. Durante 2 horas recorrí senderos observando familias disfrutando del domingo, parejas jóvenes tomadas de la mano, padres empujando carritos de bebé. Escenas que alguna vez soñé vivir con Álvaro cuando llegara a ser abuelo. Planes que ahora sabía imposibles. ¿Cómo iba a ser abuelo de alguien que me redujo a ni una flor? ¿Qué papel tendría en la vida de esos nietos? El del abuelo pobre que lleva regalitos baratos, mientras el abuelo Luis los colma de caprichos caros. No, esa película ya la había visto y no pensaba repetirla. Cerca del mediodía, mientras tomaba un café en la terraza del retiro, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Don Rafael Ortega. Sí, soy yo. Le habla un periodista de la sección de sociedad del diario ABC. Estuvimos ayer en la boda de su hijo. Queremos hacer un reportaje sobre la celebración. ¿Podríamos hacerle unas preguntas? Mi sangre se heló. Un periodista había estado allí, escuchó el discurso de Álvaro, tal vez notó mi salida temprana. ¿Qué tipo de reportaje? Una crónica social sobre bodas elegantes en Madrid. Fue una celebración preciosa. No tengo nada que declarar, respondí seco. Solo buscábamos su opinión, alguna anécdota emotiva. Le repito que no tengo declaraciones. Buenos días. Colgué sintiendo una ola nueva de humillación. Un periodista había presenciado mi degradación pública. Seguramente habría invitados que comentarían la escena en sus círculos sociales. ¿Supiste lo que pasó en la boda de los Ortega? El novio humilló a su padre delante de todos. Mi nombre convertido en comidilla, en ejemplo de ingratitud filial, en motivo de lástima. No, eso no lo iba a permitir. Volví a casa y me encerré en el despacho. Era hora de acelerar todo. Llamé otra vez a Fernando Castañeda. Fernando, sobre nuestra reunión de mañana, ¿podrías traer ya una oferta formal por escrito? Me interesa cerrar lo antes posible. Por supuesto, Rafael, ¿hay alguna urgencia? Digamos que mis prioridades han cambiado. Lo entiendo. A nuestra edad el tiempo es oro. No sabía cuánta razón tenía. Esa noche, mientras Álvaro y Mariana disfrutaban de su primera noche como recién casados, yo terminé de diseñar la demolición sistemática de todos sus sueños económicos. Era justicia poética. Él había destruido mis sueños paternales en público. Yo destruiría sus expectativas materiales en privado. La diferencia era que yo tenía el poder real para hacerlo. El lunes 18 de septiembre amaneció gris y lluvioso, como si el propio cielo reflejara la transformación que estaba a punto de ejecutar. A las 7:30 ya estaba duchado, afeitado y vestido con mi mejor traje azul marino. Tenía citas que marcarían un antes y un después en mi vida, y quería proyectar la mejor imagen posible en los que serían los últimos actos de mi carrera empresarial. Roberto Navarro llegó puntual a las 9 a mi oficina en la calle Serrano con su maletín de cuero marrón y una expresión de preocupación difícil de disimular. Durante 15 años había sido mi abogado, pero también algo cercano a un amigo. Conocía mi obsesión por dejarle un imperio a Álvaro. Rafael, antes de empezar con los papeles, ¿puedo preguntarte qué pasó? Ayer sonabas distinto. Me serví un café de la máquina y le ofrecí otro. Roberto, ¿tú tienes hijos? Sí, Ana de 25 y Marcos de 22. ¿Alguna vez te han humillado públicamente? Roberto frunció el ceño incómodo con la dirección de la charla. No entiendo. Es simple. ¿Alguna vez han dicho delante de desconocidos que no vales nada como padre? Rafael, no sé qué ocurrió. Quizá fue un malentendido. No hay malentendidos, respondí sacando el móvil. Le mostré un video grabado por un invitado y subido a Instagram. Se oía con claridad la voz de Álvaro. Mi suegro ha pagado absolutamente todo en esta boda perfecta. Mi padre, bueno, mi padre ni una flor ha dado. Roberto escuchó el audio 2 veces, su rostro pasando de la confusión a la comprensión y luego a la indignación. Dios mío, Rafael, lo siento muchísimo. No necesito lástima, Roberto.
Necesito documentos de venta. ¿Los trajiste? Abrió su maletín y sacó una carpeta azul gruesa. Todo está aquí. Contratos de compraventa tanto de la empresa como del inmueble. Pero insisto en que lo pienses más. Estas decisiones son definitivas. Exactamente por eso las estoy tomando. Quiero que lo sean. Revisamos cada cláusula, cada punto legal. La venta de Construcciones Ortega S.L. a Inversiones Mediterráneo sería por 2.8 millones de euros al contado con transferencia bancaria dentro de las 72 horas posteriores a la firma. El departamento de Velázquez saldría con un precio de 950.000 euros, aunque Carlos Mendoza me había sugerido que podía llegar a 980.000 con el comprador adecuado. A las 10 en punto apareció Fernando Castañeda en mi oficina, acompañado de 2 asesores financieros. Era un hombre de 52 años bronceado con el porte de alguien que siempre había tenido éxito. Sus ojos brillaron al ver los documentos extendidos en mi mesa. «Rafael, me alegra enormemente que hayas tomado este paso», dijo, estrechando mi mano con firmeza. Construcciones Ortega encaja perfectamente en nuestro plan de expansión hacia Madrid. Las negociaciones fueron sorprendentemente fluidas. Fernando venía preparado para cerrar de inmediato. Su oferta final fue de 2.85 millones de euros, 50.000 más de lo pactado por teléfono. «Es una empresa sólida con reputación impecable», explicó mientras sus asesores revisaban balances. «Tus empleados son leales, tus clientes satisfechos, tu cartera de proyectos está bien estructurada. Es exactamente lo que buscábamos». Ironías de la vida, Fernando valoraba mi empresa más que mi propio hijo. «¿Cuándo podrían hacer efectivo el pago?», pregunté. «Mañana martes por la mañana tendrás el dinero en tu cuenta. Nuestro banco ya tiene la operación preaprobada». «Perfecto, Roberto. ¿Podemos firmar ahora?». Roberto me miró una última vez con un gesto suplicante. «Rafael, ¿estás completamente seguro?». Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida. Firmé los documentos con la misma serenidad con la que había firmado miles de contratos durante mi carrera. Cada rúbrica era una liberación, cada sello un paso más hacia la nueva vida que había decidido construir. Fernando y sus asesores se marcharon a las 11:30 eufóricos con su nueva adquisición. Roberto se quedó unos minutos más revisando los documentos y programando las gestiones finales. «¿Qué piensas hacer con todo ese dinero?», me preguntó mientras cerraba su maletín. «Vivir, Roberto. Por primera vez en muchos años. Simplemente vivir». A las 12:20 llegó Carlos Mendoza con un fotógrafo profesional y una arquitecta especializada en tasaciones. Recorrieron cada rincón del departamento de Velázquez tomando imágenes desde todos los ángulos. «Es una propiedad excepcional», comentó la arquitecta mientras medía la terraza. «La ubicación es privilegiada, la reforma está impecable, las calidades son de lujo. No tendremos problema en venderla rápido». Carlos había traído además ofertas preliminares. «Ya tengo 3 clientes interesados solo con la descripción telefónica. Uno de ellos es un empresario ruso que quiere comprar algo céntrico para su hija que estudia en EE Business School. Estaría dispuesto a pagar 975.000 euros sin regatear si le gusta el piso. ¿Cuándo podría visitarlo?». «Mañana por la tarde, cuanto antes mejor». Mientras el equipo de Carlos trabajaba, yo me senté en el balcón del departamento contemplando las vistas al retiro, vistas que Álvaro jamás disfrutaría. Había imaginado tantas veces su cara de felicidad al entregarle las llaves. «Papá, no lo puedo creer. Es increíble». Eso me repetía en mis fantasías de padre orgulloso. Ahora esas fantasías se habían transformado en pesadillas con la frase «Mi padre ni una flor ha dado». A las 14:30, cuando Carlos y su equipo se marcharon, me quedé solo en el departamento vacío. Caminé por las habitaciones decoradas pensando en la felicidad de Álvaro y Mariana. El dormitorio principal con vistas panorámicas, el despacho donde Álvaro podría trabajar desde casa, la cocina americana perfecta para una pareja joven. Todo arruinado por una frase cruel lanzada frente a 200 invitados. Cerré el departamento y regresé a mi oficina. Debía informar a mis empleados sobre la venta. Sería doloroso pero necesario. Muchos llevaban conmigo años, algunos desde los inicios de la empresa. Habían confiado en la solidez de Construcciones Ortega, en mi palabra, en mi liderazgo.
Convoqué una reunión urgente para las 16:00. Los 15 empleados se reunieron en la sala de juntas con caras de preocupación. Era raro que los citara a todos sin aviso previo. Amigos, comencé, los he reunido para comunicarles una decisión importante. He vendido Construcciones Ortega a un grupo empresarial catalán muy sólido. El silencio fue absoluto. Algunas caras mostraban sorpresa, otras miedo, unas pocas resignación. ¿Eso significa que nos quedamos sin empleo?, preguntó Álvaro, mi capataz más veterano. Todo lo contrario, los nuevos dueños quieren mantener a toda la plantilla, incluso planean ampliarla y crear más puestos. Sus trabajos están garantizados. Pero don Rafael, intervino Carmen, la administrativa, ¿por qué tomó esta decisión? Todos pensábamos que la empresa quedaría para Álvaro, la pregunta que todos tenían en mente y que nadie se atrevía a formular directamente. Los planes cambian, respondí simplemente. A veces la vida te enseña que tus prioridades estaban equivocadas. Expliqué los detalles del traspaso, las fechas, los nuevos contactos. Fernando vendría el jueves para conocerlos personalmente y explicar su visión de futuro. Al terminar, varios empleados se acercaron a agradecerme los años de trabajo juntos. Algunos, los más antiguos, tenían lágrimas en los ojos. Ellos habían sido más leales a la empresa que mi propio hijo. A las 18:00, ya solo en mi oficina, hice balance del día. En apenas unas horas había desmontado el trabajo de toda una vida. Al día siguiente tendría casi 3 millones de euros en el banco y ninguna responsabilidad empresarial. Una libertad extraña, agridulce. Tomé el móvil para comprobar si Álvaro había intentado contactarme. Ninguna llamada, ningún mensaje. Seguía en su burbuja de recién casado, ignorando que su futuro económico se desmoronaba cada hora que pasaba. Pronto lo sabría. Muy pronto. El martes 19 de septiembre comenzó para Álvaro como cualquier otro día de oficina, sin sospechar que sería el último en que se sentiría económicamente seguro. Se levantó a las 7:30 en su departamento de alquiler en Malasaña. Se duchó cantando mientras Mariana preparaba el desayuno y se vistió con la satisfacción de un hombre que acababa de casarse y sentía el mundo a sus pies. Durante el trayecto en metro hacia la oficina de Construcciones Ortega en la calle Serrano, Álvaro revisaba en su móvil las fotografías de la boda que los invitados subían a Instagram. Sonreía al verse elegante en su smoking radiante junto a Mariana, rodeado de familiares y amigos. La fiesta había sido perfecta, exactamente como Luis le había prometido. Llegó a la oficina a las 9:15, saludó cordialmente a Carmen en recepción y subió a su despacho en la segunda planta. Desde que terminó Derecho, trabajaba allí como asesor jurídico revisando contratos y licencias. No era su verdadera pasión, pero el sueldo era cómodo y sabía que tarde o temprano todo aquello sería suyo. Su plan vital estaba claro: quedarse en la empresa hasta la jubilación de su padre, heredarla y modernizarla. Mariana compartía esa visión. Incluso habían hablado de remodelar las oficinas cuando Álvaro tomara el mando. Pero al llegar al segundo piso se topó con algo incomprensible. 3 hombres en trajes caros medían espacios con cintas métricas. Uno anotaba datos en una tableta, otro fotografiaba cada rincón y el tercero hablaba por teléfono en catalán. Carmen no estaba en su lugar habitual ni veía a sus compañeros. «Disculpen», dijo acercándose al de la tableta. «¿Qué hacen aquí?» «Buenos días, somos de Inversiones Mediterráneo. Estamos levantando el inventario inicial». Álvaro frunció el ceño. «¿Inventario para qué?» «Para la transición». «¿Usted trabaja aquí?» «Soy Álvaro Ortega, hijo del dueño». «¿Qué transición?» Los 3 se miraron incómodos. El mayor dejó de trabajar y le habló con seriedad. «Señor Ortega, tal vez deba hablar con su padre. Nosotros solo seguimos órdenes». «¿Órdenes de qué?» «La empresa fue adquirida ayer por nuestro grupo. Hoy iniciamos la evaluación para el traspaso definitivo». Álvaro sintió un golpe en el estómago. «Eso es imposible. Mi padre no vendería sin consultarme». «Entendemos su sorpresa, señor, pero los documentos están en regla. La operación se firmó ayer por la mañana». Con manos temblorosas llamó a Carmen. Contestó al tercer tono. «Carmen, ¿dónde estás?» «Aquí hay gente extraña. Álvaro, ¿tu padre no te habló?»
Ayer nos reunió para decirnos que vendió la empresa. Hoy estamos en casa esperando indicaciones de los nuevos dueños. ¿La venta? ¿Qué venta? Tu padre vendió Construcciones Ortega. Pensé que lo sabías. Álvaro colgó sin despedirse. Le temblaban las piernas. Intentó llamar a su padre, pero saltaba el buzón. Lo intentó 5 veces más con el mismo resultado. Salió corriendo ignorando las miradas de los técnicos. En el metro rumbo a casa intentaba procesar lo sucedido. No podía ser. Toda su vida había escuchado: algún día esto será tuyo, hijo. Todo su futuro se basaba en esa promesa. Llegó a su departamento jadeando. Mariana estaba en la cocina preparando el almuerzo, aún con la calma de una recién casada. Amor, ¿qué haces aquí tan temprano? No tenías reuniones. Mariana, necesito que me acompañes a un sitio. ¿A dónde? ¿Qué pasa? Estás muy pálido. Al departamento de Velázquez. Ahora mismo. Ella no entendía la urgencia, pero se puso los zapatos y la chaqueta sin discutir. En el taxi, Álvaro intentó explicarle lo que acababa de descubrir, aunque él mismo no lo entendía del todo. Tu padre no haría eso, le decía Mariana intentando calmarlo. Seguramente es un malentendido. Tal vez está negociando alguna sociedad o algo parecido, murmuró Mariana intentando calmarlo. Al llegar al edificio de la calle Velázquez, Álvaro buscó en los bolsillos hasta recordar que las llaves estaban en casa. Su padre nunca se las había entregado oficialmente, pero él sabía dónde estaba la copia de seguridad en una cajita magnética bajo el contador eléctrico del portal. Subieron a la 5ª planta en silencio. El corazón de Álvaro golpeaba con fuerza mientras giraba la llave en la cerradura. Al abrir la escena, confirmó sus peores temores. El departamento estaba vacío de objetos personales, pero lleno de carteles de inmobiliaria. Se vende en varios idiomas, folletos sobre la encimera, fotos profesionales pegadas en la pared y hasta un letrero luminoso en el balcón. Mariana tomó uno de los folletos: apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Champions, totalmente reformado, vistas al retiro, precio 975.000 €. Este era nuestro regalo de bodas, murmuró Álvaro, más para sí que para ella. Mi padre me había prometido que sería nuestro al casarnos. Mariana caminó por las habitaciones vacías leyendo los carteles y procesando lo que veía. Álvaro, ¿cuándo te prometió esto tu padre? Hace años. Desde que lo compró, me decía que sería para mí. Siempre lo daba por seguro. Mariana se dejó caer en el suelo del salón con el folleto en la mano. Su rostro pasó de la confusión al pánico. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tu padre está vendiendo todo? No lo sé, no entiendo nada. Álvaro intentó llamar otra vez a Rafael, pero no respondía. Luego probó con su madre. Mamá, necesito hablar urgente contigo. ¿Qué ocurre, hijo? Te noto alterado. ¿Sabías que papá vendió la empresa? Hubo un largo silencio. ¿Qué? La vendió a un grupo catalán y también está poniendo en venta el departamento que me prometió. Eso no puede ser. Tu padre siempre dijo que la empresa sería tuya. Pues ya no. Hoy la oficina estaba llena de gente nueva midiendo todo y aquí solo hay carteles de venta. Clara calló varios segundos. Cuando habló de nuevo, sonaba preocupada. ¿Has logrado hablar con él? No contesta el teléfono. Tiene que haber una razón poderosa. ¿Pasó algo en la boda? ¿Algún malentendido? Álvaro repasó mentalmente su discurso, agradeció a Luis por organizar la fiesta y mencionó que su padre no había aportado dinero. Todo cierto, todo normal. No, mamá, todo estuvo perfecto. Entonces hay otra explicación. Dame tiempo para localizarlo. Álvaro colgó y se sentó junto a Mariana en el suelo del departamento vacío. Desde los ventanales Madrid se extendía como una promesa rota. Mariana, si mi padre vendió todo, no tenemos nada. Mi trabajo era en la empresa. Este piso era nuestro regalo de boda. Todo mi futuro dependía de eso. Mariana lo abrazó aunque él percibió su tensión. Ella también había construido sus expectativas sobre la seguridad de casarse con el heredero de una empresa sólida. Tiene que haber una explicación, susurró aunque sin convicción. Álvaro miró su móvil 27. Llamadas perdidas a su padre en 2 horas. Ni una respuesta.
Mientras tanto, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente ese martes por la mañana, justo cuando yo estaba en la terraza del Café Gijón, disfrutando de un cortado y leyendo El País. Había apagado las notificaciones la noche anterior. Después de 2 días desmontando mi vida empresarial, necesitaba silencio. Ver el nombre de Álvaro aparecer una y otra vez en la pantalla me producía una extraña satisfacción casi retorcida. Había esperado este momento desde que firmé con Fernando Castañeda. Sabía que tarde o temprano descubriría que su futuro dorado se había esfumado. Lo que no calculé fue la intensidad de su desesperación. En apenas 2 horas intentó llamarme 27 veces. Durante las primeras 15 solo miré cómo la pantalla se encendía y se apagaba. Era hipnótico, casi terapéutico. Cada llamada ignorada era un pequeño ajuste de cuentas, la respuesta diferida a años de desprecios. Estoy ocupado era lo que le respondía sin decirlo. Cerca del mediodía decidí que era suficiente. Álvaro debía escuchar mi voz para entender la lección. Contesté con calma como quien tiene todo el poder en sus manos. Sí, papá, por fin. He estado intentando llamarte toda la mañana. Lo sé, he visto las llamadas. ¿Por qué no contestabas? Estaba ocupado. ¿Qué necesitas? Su silencio me reveló que no esperaba tanta frialdad. Papá, ¿qué pasa? Estuve en la empresa y hay gente diciendo que la vendiste. Es correcto, la vendí. ¿Cómo que la vendiste? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? El sábado tú mismo dijiste que yo no doy nada. ¿Para qué consultarte algo que según tus propias palabras no te incumbe? Papá, yo no quise decir... Dijiste exactamente lo que querías decir, Álvaro. Mi padre ni una flor ha dado. ¿Lo recuerdas? El silencio fue denso. Escuchaba su respiración agitada y algún ruido de fondo. Papá estaba nervioso. Era mi boda. Y fue la noche en que decidiste humillarme delante de todos. Los actos tienen consecuencias, hijo. Deberías haberlo aprendido hace años. Pero la empresa era mía. Siempre me dijiste que lo sería. Era tuya mientras yo creyera que la merecías. Tus palabras demostraron lo contrario. Se oyeron sollozos detrás, seguramente de Mariana. Papá, por favor, tiene que haber una solución. Podemos deshacer la venta, no, Álvaro. Los contratos están firmados, el dinero ya está transferido. Igual que tus palabras por el micrófono irreversibles. Era solo una frase. No puede ser que por una frase lo pierda todo. Una sola frase, Álvaro. Y fue el resumen perfecto de cómo me trataste durante años. Le recordé los momentos cuando tuve neumonía y él estaba ocupado. Cuando necesité ayuda con el banco ocupado. Cuando quise almorzar con él, siempre con planes con la familia de Mariana. Pero si Luis lo llamaba, corría de inmediato. Él se ganó tu gratitud en 6 meses. Yo no pude lograrlo en 32 años. Eso no es cierto. No. Entonces explícame por qué en tu discurso lo elogiaste 5 minutos seguidos y a mí me mencionaste solo para remarcar que no había aportado nada. Álvaro comenzó a llorar. Llantos de un adulto que comprende que ha perdido su futuro por su propia soberbia. Papá, perdóname. No sabía lo que decía. Quería agradecer a Luis, y tienes derecho. Él pagó tu boda. Él te trata como al hijo que nunca tuvo. Yo acepté el rol que me diste, el padre que no da nada. Pero yo te quiero. Eres mi padre. ¿De verdad me quieres, Álvaro? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo? ¿O me preguntaste por mi salud? ¿O me invitaste a comer solo para pasar tiempo conmigo? El silencio fue su respuesta. Y el departamento de Velázquez preguntó con voz rota. También está en venta. De hecho, hay un comprador que lo visita esta tarde. Ese piso era mi regalo de boda. Lo era mientras yo pensaba que lo merecías. El sábado me demostraste lo contrario. Papá, por favor, Mariana está aquí conmigo. Estás llorando. Tus planes, vuestros planes dependían de mi generosidad, Álvaro. Y tú mismo dijiste que yo no soy generoso, que ni una flor doy. Ahora solo estoy siendo coherente con lo que afirmaste. No puede ser que seas tan cruel. Cruel. ¿Te parece cruel que un padre dé exactamente lo que su hijo asegura que da? Dijiste la verdad. No aporté nada para tu boda, y ahora tampoco aportaré nada para tu futuro.
Es simple coherencia. Papá, te lo ruego. Durante años fui yo quien te rogó, hijo. Te pedí tiempo, atención, un mínimo de respeto. Y tú siempre estabas ocupado. Ahora soy yo el ocupado. ¿Ocupado con qué? Con vivir la vida que pospuse, con gastar el dinero que pensaba dejarte, con planear viajes que cancelé por trabajar para tu porvenir. Ese futuro que tú mismo echaste a perder con tus palabras. Mamá dice que esto es una locura. Tu madre no estuvo en la boda. No escuchó cómo su hijo humilló a su padre frente a 200 invitados. Clara puede opinar lo que quiera, pero las decisiones sobre mi dinero las tomo yo. Álvaro sollozaba sin control. Papá, dame una oportunidad. Podemos arreglarlo. ¿Cómo? Deshaciendo tu discurso, convenciendo a 200 personas de que no escucharon lo que escucharon. No, Álvaro, hay cosas que no se borran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Toda mi vida estaba en tu empresa y el piso era mi garantía de futuro. Harás lo que hace cualquier persona: trabajar, esforzarte, construir tu propio camino. Así lo hice yo a tu edad. Pero no tengo experiencia. Tienes un título de abogado de la Complutense, 32 años, y una esposa que también trabaja. Sois dos profesionales jóvenes. Podrán salir adelante sin empresa, sin dinero, sin departamento, igual que yo lo hice. Y mírame, construí un imperio. Pero descubrí que a mi heredero ese imperio le daba igual, tanto que se permitió declarar en público que mi padre ni una flor me da. Papá, te suplico perdón por última vez. Te perdono, Álvaro. Te perdono del todo. Pero el perdón no borra las consecuencias. Aprendiste que las palabras pesan. Ahora aprenderás que también cuestan. Si no supiste respetar a tu padre en 32 años, no lo vas a aprender justo cuando necesitas su dinero. El respeto por conveniencia no es respeto verdadero. Esto se acabó, hijo. El sábado solo confirmó lo que ya estaba roto desde hace tiempo. Colgué con una sensación de alivio absoluto. Por primera vez en años había hablado con mi hijo sin máscaras, sin fingir. Dolía, pero era verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que la mentira piadosa. Álvaro había aprendido la primera lección. Las palabras tienen consecuencias. Pronto aprendería la segunda: el respeto no se pide, se gana. Y él perdió su oportunidad. A las 19:30 de ese martes, mientras revisaba los contratos finales en mi despacho, sonó el timbre de mi piso insistentemente. No era una llamada cortés, era la presión desesperada de alguien que aprieta el botón una y otra vez. Sabía bien quién era. Me acerqué al portero automático con calma, como quien tiene todo el tiempo del mundo. En la pantalla vi a Álvaro y Mariana en el portal. Él hablaba nervioso por el móvil, gesticulando. Ella se enjugaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. Sí, pregunté con voz neutra. Papá, soy Álvaro. Necesito hablar contigo, por favor. ¿Acá qué, papá? Ábrenos. Mariana está conmigo. Queremos aclarar esto. No hay nada que aclarar, hijo. Todo está claro. 5 minutos. Solo te pido 5 minutos. Dudé unos segundos. Una parte de mí quería mantener la puerta cerrada, terminar allí mismo. Pero otra, movida por la curiosidad de ver hasta dónde había llegado su desesperación, decidió presenciar la escena. Tercero B, dije, y abrí el portal. Escuché sus pasos acelerados subiendo como un tambor de guerra. Al llegar a mi puerta, ambos jadeaban. Abrí antes de que tocaran. Álvaro tenía los ojos rojos e hinchados, la camisa arrugada y el pelo revuelto. Parecía llevar encima el peor día de su vida. Mariana estaba aún peor. Había llorado tanto que el maquillaje corrido le dejaba manchas oscuras bajo los ojos. Papá, empezó Álvaro con voz áspera. Necesitamos hablar. Pasen. Respondí con una cortesía helada, como si fueran vendedores intentando ofrecerme algo que jamás compraría. Entraron al salón como reos camino al cadalso. Mariana se sentó en el borde del sofá con las manos apretadas y la vista clavada en el suelo. Álvaro, en cambio, permaneció de pie, caminando nervioso de un lado a otro. ¿Quieren tomar algo?, pregunté con la misma frialdad que tendría con un desconocido. No, papá, solo queremos, dijo él deteniéndose para mirarme fijo a los ojos. Queremos pedirte perdón, ya lo hicieron por teléfono. No así, no cara a cara. Como debe ser. Mariana levantó la mirada por primera vez. Sus ojos brillaban de lágrimas contenidas.
Don Rafael empezó con voz temblorosa. Yo no sabía lo que Álvaro iba a decir en la boda. Si lo hubiera sabido, no lo habría permitido. Mariana, no tienes nada que disculpar. Tú no dijiste nada ofensivo. Pero soy su esposa. Su actitud me afecta también. No, sus actos son únicamente responsabilidad suya. Álvaro se acercó con una expresión de súplica que no le veía desde niño cuando rompía algo valioso. Papá, sé que lo que dije estuvo mal. Sé que te humillé delante de todos, pero estaba nervioso, emocionado. No pensé en las consecuencias. Tenías 32 años cuando lo dijiste, respondí. No eras un adolescente impulsivo. Eras un abogado en tu boda frente a 200 invitados. Sabías perfectamente lo que hacías, pero no quería herirte. Entonces explícame, ¿qué buscabas al decir que yo ni una flor te había dado? Álvaro se pasó las manos por el cabello desesperado. Quería agradecer a Luis. Había hecho mucho por nosotros. Podías agradecerle sin meterme a mí. Podías resaltar su generosidad sin contrastarla con mi supuesta tacañería. Tienes razón, admitió con voz rota. Fue cruel e innecesario. ¿Era la primera vez que pensabas eso de mí o lo has sentido durante años? Él guardó silencio. Yo mismo respondí. Lo llevabas pensando mucho tiempo. Por eso salió tan natural, porque lo creías de verdad. Mariana intervino con cautela. Don Rafael, comprendo su dolor, pero ¿no cree que la reacción fue demasiado? Vender la empresa, el piso, es como destruirlo todo por un error. Mariana, ¿tienes padres? Sí. ¿Alguna vez los has humillado en público? No, jamás. ¿Por qué? Porque los respeto. Porque los quiero. Exacto. El respeto nace de manera instintiva hacia quienes amamos. No se piensa, no se finge, simplemente existe. Álvaro se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. Papá, reconozco que no te he respetado como debía, que he sido egoísta, desconsiderado, ingrato. Pero dime, ¿qué puedo hacer para enmendarlo? Nada, Álvaro. El respeto perdido no se compra con disculpas, se gana con hechos y con tiempo. Y yo ya no tengo paciencia para esperar. Pero somos familia. Familia. Dime, ¿cuántas veces me visitaste el último año sin pedirme nada? No lo recuerdo. ¿Cuántas veces me llamaste solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuántas veces me incluiste en tus planes de pareja? No es justo. Tú y mamá se divorciaron. La familia se partió. Tu madre y yo nos separamos, pero seguí siendo tu padre. El problema es que tú dejaste de ser mi hijo mucho antes del sábado. Mariana empezó a llorar otra vez en silencio. Sus lágrimas caían al comprender que estaba casada con un hombre que había perdido millones por su soberbia. Lo siento mucho por ti, Mariana, le dije con voz suave. No mereces pagar por los errores de Álvaro. Gracias, susurró entre sollozos. Pero él eligió humillarme en público. Y las decisiones tienen consecuencias. Álvaro se levantó bruscamente con rabia en los ojos. Vale, papá, ya basta. Reconozco mi error, pero lo tuyo es desproporcionado y cruel. Eres mi padre, tienes que quererme incondicionalmente. El amor incondicional existe, pero solo hasta cierto punto. Cuando se pisa y se da por hecho, se agota. ¿Estás diciendo que ya no me quieres? Te quiero, Álvaro. Siempre lo haré. Pero ya no confío en ti. Ya no creo que merezcas lo que construí. Pero puedo cambiar. Cambiar, tienes 32 años. ¿Cuántos más necesitas para aprender a respetar a tu padre? Los que hagan falta. Yo ya no tengo los que hagan falta, dije con firmeza. Tengo 65 años, Álvaro. No voy a pasar lo que me queda esperando a que madures. Él se desplomó otra vez en la silla, ahora con lágrimas desbordándose por su rostro. Entonces esto es definitivo. Esto es definitivo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo que hace cualquiera trabajar es forzarse a construir su propio futuro sin vivir de herencias que no se han ganado. Papá, por última vez te suplico que reconsideres. Álvaro, por última vez te repito, la decisión está tomada. Me levanté dando por terminada la conversación. Mariana se incorporó de inmediato, pero Álvaro permaneció unos segundos inmóvil como si aún buscara un milagro. ¿Volveremos a vernos?, preguntó con una voz infantil que contrastaba con sus 32 años.
Probablemente en cumpleaños de tu madre o en reuniones familiares. Seremos educados correctos, pero no volveremos a ser padre e hijo. Álvaro, eso se rompió hace tiempo. El sábado solo lo confirmamos oficialmente. Los acompañé hasta la puerta. Mariana me dio un beso en la mejilla susurrando, «Lo siento tanto». «De verdad». «Lo sé», respondí con suavidad. Álvaro se quedó en el umbral mirándome como si esperara un último gesto de compasión. «Adiós, papá». «Adiós, Álvaro». Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella sintiendo un peso enorme desaparecer de mis hombros. Por primera vez en años mi casa estaba en silencio, y ese silencio sonaba a libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, cada una más dramática. Clara fue la primera apenas una hora después de que ellos se marcharan. Su voz al otro lado estaba cargada de indignación. «Rafael, acabo de hablar con Álvaro, está destrozado. ¿Cómo pudiste hacerle esto?» «Buenos días, Clara. ¿Cómo estás? No me cambies de tema. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Arruinaste el futuro de tu hijo por un comentario desafortunado». Me serví un whisky mientras la escuchaba. Siempre tuvo ese talento de convertir a las víctimas en culpables y viceversa. «Clara, ¿estuviste en la boda? Claro que sí. Y no escuché nada terrible. Álvaro estaba nervioso, emocionado. ¿No oíste cuando dijo que yo ni una flor había dado?» Hubo un silencio incómodo. Sí lo había escuchado, pero decidió restarle importancia. Esas cosas se dicen en caliente, no significan nada. Para mí lo significaron todo. Soy su padre, pero incluso los padres tenemos límites. Después de años de humillaciones, de ser ignorado, y ahora esto se acabó. ¿Qué humillaciones? Álvaro te adora. Aquella frase me provocó una carcajada amarga. Me adora, dime, ¿cuándo fue la última vez que me visitó sin pedirme nada? ¿Cuándo me incluyó en sus planes? ¿Cuándo se preocupó por mi salud? Siempre tuvo tiempo para Luis, para comer con él los domingos, para pedirle consejos, para ir de compras. Luis se convirtió en el padre que dejé de ser hace años. ¿Estás celoso? No, Clara. Estoy liberado. Rafael, te lo ruego, reconsidera. Álvaro aprendió la lección. ¿Qué lección? La de que las palabras tienen consecuencias. Esa debía haberla aprendido hace décadas. Pero es tu hijo. Es mi hijo biológico, sí. Pero hace tiempo que dejó de serlo en lo emocional. Clara colgó enfurecida, prometiendo que esto no terminaría así. No supe nada más de ella durante semanas. La segunda llamada llegó al día siguiente. Era Luis Vega el personaje involuntario en todo este drama. «Rafael, espero que no te moleste que te llame directamente. Conseguí tu número gracias a Mariana». «No me molesta, Luis. Yo ya no tengo los que hagan falta», dije con voz firme. «Tengo 65 años, Álvaro. No voy a pasar lo que me queda esperando a que mi hijo madure». Álvaro se dejó caer otra vez en la silla, ahora con lágrimas corriéndole por la cara. «Entonces es definitivo». «Es definitivo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo que todos, trabajar, esforzarse, construir su futuro sin depender de herencias que no se han ganado. Papá, por última vez te suplico que lo reconsideres. Álvaro, por última vez te digo, la decisión está tomada». Me levanté señalando que la conversación había terminado. Mariana se incorporó enseguida, pero Álvaro se quedó sentado unos segundos más, como si aún buscara un milagro. «¿Volveremos a vernos?», preguntó con un hilo de voz infantil. «Probablemente en cumpleaños de tu madre o en reuniones familiares. Seremos correctos, educados. Pero no volveremos a ser padre e hijo. Álvaro, dejamos de serlo hace mucho tiempo. El sábado solo lo hicimos oficial. Los acompañé hasta la puerta. Mariana me besó en la mejilla y susurró, «Lo siento mucho, de verdad». Álvaro, en cambio, se quedó en el umbral mirándome como esperando clemencia. «Adiós, papá. Adiós, Álvaro». Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, sintiendo un peso enorme desaparecer de mis hombros. Por primera vez en años mi casa estaba en silencio, un silencio que sabía a libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas, cada una más dramática. La primera fue Clara apenas una hora después de que ellos se marcharan. Su voz sonaba indignada al teléfono. «Rafael, acabo de hablar con Álvaro. Está destrozado. ¿Cómo pudiste hacerle esto?»
Buenos días, Clara. ¿Cómo estás? No me cambies de tema. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Le arruinaste el futuro a tu propio hijo por un comentario desafortunado. Me serví un whisky mientras la escuchaba. Siempre tuvo ese talento de voltear las cosas víctimas por culpables y al revés. Clara. ¿Estuviste en la boda? Claro que sí, y no escuché nada terrible. Álvaro estaba nervioso, emocionado. ¿No oíste cuando dijo que yo ni una flor había dado? Hubo un silencio incómodo. Ella lo había oído, pero prefirió minimizarlo. Esas cosas se dicen en caliente, no significan nada. Para mí significaron todo. Y hasta los padres tenemos límites. ¡Qué humillaciones! Álvaro te adora. Aquella frase me hizo reír con amargura. Me adora. ¿Cuándo fue la última vez que me visitó sin pedirme algo? ¿Cuándo me incluyó en sus planes? ¿Cuándo se preocupó por mi salud? Siempre tiene tiempo para Luis, para almorzar los domingos, para ir de compras, para consultarle decisiones. Luis se volvió el padre que yo dejé de ser hace años. ¿Estás celoso, no, Clara? Estoy liberado. Rafael, te lo ruego, reconsidera. Álvaro aprendió la lección. ¿Qué lección la de que las palabras tienen consecuencias? Esa debía aprenderla hace décadas. Pero es tu hijo, es mi hijo biológico, sí. Pero hace mucho que dejó de serlo en lo emocional. Clara colgó furiosa prometiendo que esto no quedaría así. No volví a saber de ella durante semanas. La segunda llamada llegó al día siguiente. Era Luis Vega, protagonista involuntario de todo este lío. Rafael, espero que no te moleste que te llame. Conseguí tu número gracias a Mariana. No me molesta, Luis. ¿En qué puedo ayudarte? Te llamo por Álvaro. Creo que ha habido un malentendido. No hubo malentendido, Luis. Todo está muy claro. Como padre entiendo tu dolor, pero creo que Álvaro no pretendía herirte. Solo quería agradecerme por la boda. Era irónico escuchar a Luis defender a Álvaro con más convicción de la que él mismo había mostrado. Luis, agradezco tu gesto, pero esto es un asunto entre Álvaro y yo. Entiendo, pero Mariana está destrozada. Álvaro busca trabajo desesperado, tuvieron que cancelar la luna de miel. Son las consecuencias de sus actos. Rafael, yo no necesitaba que Álvaro me elogiara públicamente. Si hubiera sabido que te dolería, le habría pedido que no lo hiciera. El problema no fue que te elogiara, Luis. El problema fue que me menospreció para hacerlo. No podrías reconsiderar, aunque sea en parte. Las decisiones ya están tomadas. Entonces, lo lamento mucho, Rafael, dijo Luis con educación antes de colgar. Era un hombre decente atrapado en un drama que no buscó, pero ni su buena fe iba a cambiar lo que ya estaba hecho. La tercera llamada fue la más inesperada. Carmen, mi antigua recepcionista, me contactó entre lágrimas. Don Rafael, los nuevos dueños quieren cambiar todo. Van a despedir a medio personal, me dijo Julia con voz quebrada. Julia Ernesto me aseguró que conservarían a todos. Eso dijeron al inicio, pero ahora hablan de optimizar recursos. Don Rafael, llevo años trabajando con usted. No puede intervenir. Ya no tengo relación con la empresa. La vendí, lo siento mucho. Julia siguió llorando recordándome su hipoteca, 2 hijos en la universidad y lo difícil que sería hallar empleo a su edad. Cada palabra era un golpe directo a mi conciencia. Al colgar me quedé un buen rato mirando por la ventana. Había vendido la compañía pensando solo en castigar a Álvaro, pero los que estaban pagando eran mis empleados leales. Gente que me acompañó toda la vida laboral se quedaba sin sustento por mi decisión. Por primera vez dudé de mi plan, pero ya era tarde, los contratos estaban firmados, el dinero transferido y Ernesto Castañeda era libre de hacer lo que quisiera con su nueva adquisición. La cuarta llamada llegó el viernes. Era Mariana sola. Don Rafael, sé que Álvaro lo ha buscado sin éxito, pero yo le pido que me escuche. Te escucho, Mariana. Álvaro no come, no duerme, está destrozado. Ha enviado currículums a todas las firmas de Madrid, pero sin referencias no lo contratan. Yo no he hablado mal de él con nadie, pero tampoco ha hablado bien. Todos saben que trabajaba con usted. Al ver que vendió la empresa sin incluirlo, sacan conclusiones. No lo había considerado en el mundo legal que Álvaro no heredara la empresa, mandaba un mensaje demoledor sobre su capacidad. ¿Qué quieres que haga? Una carta de recomendación nada más para que consiga trabajo. Álvaro te pidió que me llamaras, no.
Él jamás lo haría. Está demasiado orgulloso después de todo. Era la primera vez que alguien mencionaba el orgullo en relación con mi hijo. Quizás su esposa lo conocía mejor que yo. Mariana Álvaro es competente. No necesita mi respaldo. Sí lo necesita don Rafael. Su apellido está atado a Construcciones Ortega. Todo el sector sabe lo que pasó y eso genera dudas. Dudas sin fundamento. No todas admitió tras un silencio. Álvaro se había acomodado. Trabajaba bien pero sin la presión de demostrar nada porque creía que todo sería suyo. Entonces quizá esto lo despierte. Le juro que ha cambiado, que está arrepentido de verdad. El arrepentimiento que llega solo con consecuencias no es auténtico, es miedo. Y eso no basta. Entonces no escribirá la carta, no la escribiré. Mariana colgó sin despedirse. Esa noche, por primera vez desde la boda, sentí algo parecido a tristeza por todo lo que había provocado. Pero no cambié mi decisión. Al día siguiente, sábado, vi una foto en el periódico local Álvaro saliendo de una entrevista con la derrota en la cara. El pie rezaba: Álvaro Ortega, hijo del empresario Rafael Ortega, busca empleo tras la inesperada venta de la empresa familiar. Mi drama privado se había convertido en noticia pública. Esa tarde, mientras paseaba por el Retiro, me crucé con Sebastián, mi vecino anciano, el que me había acompañado en la clínica meses atrás. Rafael, vi la nota del periódico. «Todo bien, Sebastián. Perfecto. Seguro parece complicado con tu hijo. A veces las cosas complicadas tienen soluciones simples. Simple no me lo parece. Sebastián, tienes hijos 3. 2 en Barcelona y 1 en Sevilla. Me visitan cada par de meses y me llaman cada semana. ¿Sabes por qué? Porque los eduqué para respetar a su padre». Asentí en silencio. Sebastián había logrado lo que yo no supe, pero ya era tarde para rectificar. Las consecuencias estaban en marcha y no había marcha atrás. Han pasado 8 meses desde aquella noche de septiembre que lo cambió todo. Hoy, mientras escribo desde la terraza de mi nueva casa en Nerja y contemplo el Mediterráneo extenderse hasta donde alcanza la vista, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. El sol andaluz calienta mi rostro mientras repaso lo ocurrido en este tiempo. En enero de 2024, apenas 3 meses después de vender todo, sorprendí a propios y extraños mudándome a la Costa del Sol. Con parte del dinero compré esta vivienda con vista al mar a unos 10 minutos del centro del pueblo. No es lujosa, pero resulta perfecta para un hombre de mi edad que por primera vez en décadas decidió vivir para sí mismo. Mi rutina aquí es sencilla y gratificante. Desayuno en la terraza leyendo la prensa, paseo por la playa de Burriana. Almuerzo en restaurantes donde ya me llaman por mi nombre. Duermo la siesta y por las tardes leo, escucho música o simplemente miro el mar. Los fines de semana exploro pueblos cercanos, visito museos en Málaga o disfruto de la calma que durante años me fue negada. He hecho amigos jubilados como yo. Compartimos partidas de dominó en un chiringuito, historias de vida y cenas en las que nadie espera más de mí que mi compañía. Es liberador relacionarse con personas que te aprecian por quién eres, no por lo que puedes darles. En abril viajé a Italia 6 semanas. Cumplí sueños largamente pospuestos: Roma, Florencia, Venecia, los lagos del norte. Caminé sin prisa por el Vaticano, me perdí en los museos. Navegué los canales venecianos con una paz interior desconocida. En ese viaje conocí a Elizabeth, una viuda italiana de 62 años que recorría su propio país buscando recomenzar. Compartimos cenas, paseos y largas charlas sobre libertad y segundas oportunidades. No es una relación apasionada, pero sí una compañía honesta y cálida que me recuerda que aún hay espacio para nuevos lazos. Y Álvaro, no he tenido contacto directo con él. Me entero por conocidos. Los primeros meses fueron un calvario, tardó casi 4 en conseguir empleo en un despacho de segunda categoría, ganando apenas una fracción de lo que percibía antes. Mariana volvió a trabajar tiempo completo en un estudio de arquitectura, aplazando sus planes de maternidad. Roberto Navarro me contó que tuvieron que mudarse a un piso mucho más pequeño en las afueras de Madrid. El contraste con la vida que soñaban es brutal. En lugar de lujo y estabilidad, ahora luchan como cualquier pareja joven para llegar a fin de mes.
En febrero, Clara me llamó. Llamó alarmada. Álvaro había sufrido una crisis nerviosa, bajó mucho de peso, no dormía, y según Mariana repetía que debía arreglar las cosas conmigo. Clara me rogó que le diera una señal de esperanza. No van a haber señales de esperanza. Clara le respondí firme. Álvaro necesita aprender a vivir sin depender de mí. Pero está sufriendo. Está aprendiendo, concluí. El sufrimiento a veces enseña más que 1000 palabras. ¿No sientes nada de culpa?, preguntó Clara. Siento tristeza por la situación, pero no remordimiento por mis decisiones. Álvaro creó todo esto con sus palabras y su actitud. Clara colgó frustrada, pero un mes después volvió a llamar con un tono distinto. Álvaro está cambiando, me dijo sorprendida. Ha comenzado terapia psicológica, está trabajando en su carácter y en asumir responsabilidades. Me alegra escucharlo. Rafael creo que de verdad ha aprendido la lección. ¿Y tú crees que ya sufrió bastante, Clara? El sufrimiento no se mide en meses, sino en lo que uno aprende. Cuando logre sostener su vida sin depender de nadie, cuando demuestre que puede ser un hombre independiente y responsable, entonces sí habrá aprendido. ¿Y entonces qué? Entonces será un hombre mejor. Pero eso no significa que recupere lo perdido. En mayo recibí algo inesperado, no una llamada, ni un mensaje, sino una carta escrita a mano en buen papel. Era de Álvaro. Papá comenzaba, no te escribo para pedirte nada, sino para contarte lo que he entendido en estos meses. Tenías razón en todo. Fui un hijo egoísta ingrato que daba por hecho tu amor. Me comporté contigo como jamás permitiría que mis hijos lo hicieran conmigo. La carta de 3 páginas era una confesión brutalmente honesta a sus errores, su soberbia, su falta de respeto constante. Reconocía que mi reacción había sido proporcional a años de humillaciones y que él había vivido en una burbuja de privilegios sin valorar mis sacrificios. No te pido perdón, escribía al final, porque sé que las disculpas no borran consecuencias. Solo quiero que sepas que entendí tu mensaje. Estoy levantando mi propia vida, aprendiendo a ser independiente y trabajando para convertirme en alguien de quien puedas estar orgulloso. No para recuperar lo que perdí, sino para ser digno del padre que siempre fuiste. Cerraba la carta sin pedir nada, sin sugerir encuentros ni mencionar dinero. Solo el reconocimiento maduro de alguien que finalmente había comprendido la magnitud de sus errores. La guardé en mi escritorio y no la respondí no por crueldad, sino porque Álvaro necesitaba seguir su proceso sin depender de mi aprobación. En julio, Joaquín Vega me llamó con una noticia inesperada. Rafael, quería contarte que Álvaro vino a verme. Rechazó cualquier ayuda económica de mi parte. Como si él y Mariana estaban pasando por serias dificultades, lo sé. Le ofrecí apoyarlos como haría con cualquier familiar, pero me dijo que debía aprender a resolver sus problemas por sí mismo. Fue la primera vez en años que se negó a recibir dinero. También me pidió disculpas. Reconoció que usó mi generosidad para humillarte y que eso estuvo mal. Se mostró como un hombre distinto. Me alegra escucharlo, Joaquín. Creo que tu hijo se está convirtiendo en lo que siempre esperaste. Ojalá, pero no por mí, sino por él mismo. Hace un par de semanas, durante mi paseo matutino por la playa, reflexionaba sobre todo esto. Quizás fui muy duro, quizá mi reacción fue exagerada. Pero después de 8 meses de distancia, entendí algo con claridad, hice exactamente lo que debía hacer. Durante años me conformé con migajas de afecto. Acepté ser un padre de segunda categoría, tolerando desprecios y humillaciones, esperando que el tiempo sanara la relación. Pero el tiempo no cura nada por sí solo. Las personas cambian únicamente cuando las consecuencias de no cambiar se vuelven insoportables. Álvaro está aprendiendo a ser un hombre autónomo responsable, alguien que valora lo que tiene en vez de darlo por sentado. Mariana, por su parte, está descubriendo que su esposo puede ser más fuerte de lo que nunca imaginó cuando no tiene ninguna red de apoyo. Ambos están forjando un matrimonio cimentado en el esfuerzo compartido, no en privilegios heredados. Y yo, Rafael Ortega, estoy viviendo la etapa más serena y plena de mi existencia. Volveré a tener una relación con Álvaro. Quizás sí, pero sería un vínculo distinto basado en el respeto mutuo, no en deberes familiares ni en expectativas de herencia.
Si él sigue creciendo, si demuestra que realmente aprendió de estos meses, tal vez podamos reconstruir algo genuino. Pero ya no dependo de eso para sentirme feliz. He comprendido que la felicidad no nace de tener hijos agradecidos, sino de alcanzar la paz interior, la que llega cuando uno actúa fiel a sus valores. Mientras contemplo la puesta de sol sobre el Mediterráneo y preparo mi cena en esta cocina donde cocino solo para mí, sonrío ante la ironía. Álvaro tenía razón. Su padre no le regaló ni una flor en su boda. Pero ahora ese mismo padre se regala flores cada día. Y resulta mucho más gratificante de lo que jamás habría imaginado. La vida para mí comenzó a los 65 años y es maravillosa. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarnos.